Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Eduardo Manzano es probablemente uno de los mejores historiadores. Él es medievalista, es historiador medievalista y está especializado en Al-Ándalus. Una cosa muy interesante que nos gustó de su perfil es que ha sido siempre un crítico de la historiografía al uso, de la que nos han enseñado a todos, de la historiografía convencional y de los usos de la historia. El libro, que es el España Diversa, que es el que vamos a presentar hoy, que es una publicación reciente del 2024, ya va por la 6ª edición. Y lo interesante es cómo él ha hecho un planteamiento de que vivimos en una España que nos habían contado que era otra cosa. Y hay no una verdad, no hay un relato, hay muchos relatos. Pero esos relatos y esas distintas verdades se van creando como un mosaico y nos van a dar una visión, y nos da una visión muy rica de las culturas que forman España, de las religiones que han conformado nuestra forma de ser, y de luego el catolicismo, cómo hizo que todas las demás se quedaran fuera, de cómo las lenguas han pervivido hasta hoy en día, es decir, el empeño de los valencianos o de los catalanes en tener su propia lengua y en educarse en esa lengua y en que esté viva como el gallego o el vasco, no es algo de ahora, de repente, porque la democracia ha decidido rescatar eso como si fueran reliquias, no, es un sustento vivo de siglos, desde el siglo XI o XII, que es cuando se conforman las lenguas romances. Es un libro con 3 o 4 pilares fundamentales, que serían: uno, las lenguas; otro, las religiones; las otras culturas que han intervenido, es decir, cuando llegamos a América, ¿qué hay allí? Allí hay un crisol impresionante de pueblos. Pues muchas gracias, Belén, muchas gracias, Joaco, muchas gracias a la Bodega Los Frailes por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí hoy a escucharme. Y espero que pueda resultarles interesante y sobre todo me interesa mucho hablar con ustedes. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de las cosas que yo voy a decir, porque para mí esto es muy, muy importante, saber si las ideas que yo tengo, cómo las reciben ustedes. Bueno, ¿por qué llego yo a este libro? Yo pertenezco a una generación de gente que en los últimos 30 años hemos cambiado completamente la historia de Al-Ándalus. Se han hecho unas aportaciones que ustedes casi ni imaginan en edición de fuentes, en traducción de fuentes árabes. Se ha hecho muchísima arqueología, se han leído muchísimas inscripciones. Hace 40 años, por ejemplo, no había. Ustedes iban a la Alhambra, que está toda llena de inscripciones, y no había un libro
en el que estuvieron esas inscripciones leídas y traducidas. Hoy ustedes pueden ir a la Alhambra, llevarse el libro de mi colega José Miguel Puertas y pueden leer todas las inscripciones que están ahí porque están todas traducidas. Y hay muchas que son poemas, en fin, es muy interesante todas las inscripciones de la Alhambra. Mucha gente pensaba que los árabes habían sido una especie de élite militar y política que habían venido y luego pues se había hecho la reconquista y los árabes habían desaparecido y les habíamos echado, pero que la población seguían siendo los españoles, ¿no? Esto se pensaba hace 30 o 40 años, o había gente que lo pensaba, ¿no? Entonces conseguimos demostrar que no, que había habido unos procesos muy fuertes de arabización, de islamización, y que esto Al-Ándalus había sido una cosa extraordinariamente profunda a lo largo no solamente de esos famosos 800 años, sino incluso después. Después de 1492 sigue habiendo poblaciones mudéjares o luego poblaciones moriscas con una presencia muy fuerte en zonas como esta y con una presencia realmente importante, además en sitios incluso a veces hasta inesperados, ¿no? Por ejemplo, en Ávila. Como digo, hemos hecho a lo largo de 3 o 4 décadas, un grandísimo esfuerzo y yo creo que Al-Ándalus ahora mismo es una sociedad que conocemos bastante bien. Pero nuestra frustración era muy grande porque todo lo que habíamos hecho la gente no se había enterado. Y fíjense que no estoy hablando de audiencias de gente que puedan ser, digamos, que tienen otras ocupaciones, ¿no? Sino incluso propios historiadores de otros periodos, de moderna y contemporánea, no se han ni enterado de nada. Y esto nos creaba mucha frustración, ¿no? Entonces, cuando nos reuníamos en congresos o en encuentros, siempre decíamos, no hemos sido capaces prácticamente de rascar nada de lo que es el relato típico de la historia de España, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es que realmente uno de los problemas que había era que había una historia de España, que era una historia de España que de alguna manera todos habíamos interiorizado, bueno, pues porque la habíamos escuchado en el colegio y porque era el relato canónico de la historia de España, que era ese relato de pues una España con los romanos, luego los visigodos, vienen los árabes, derrotan a los visigodos, empieza la reconquista, echamos a los árabes, luego empieza el imperio, hay la época del imperio y luego una época de decadencia y bueno, pues generalmente se acababa generando una unidad de España que había sido pues una España católica, unida políticamente y que de alguna manera estaba ya prácticamente pues predestinada desde la época de los godos hasta la época contemporánea, ¿no? Ese relato lo que había consistido era quitar de en medio cosas que no interesaban que estuvieran en ese relato, ¿no? Es decir, quitar las adherencias. Pues una de ellas era la presencia musulmana o árabe, como quieran llamarla. Otra era la presencia de los judíos. Otra, por ejemplo, muy interesante era la presencia de los gitanos. Por ejemplo, los gitanos nunca han sido parte de la historia de España, pero si uno empieza a pensar que los gitanos han contribuido muchísimo a hacer que la cultura española sea hoy lo que es, por ejemplo, el flamenco y muchas otras cosas que se podría hablar de ellas. Y por cierto que este año 2025 ha sido el centenario de la llegada del pueblo gitano a España, en enero del 1425. Está documentado. Habría que reconocer de una vez por todas que los gitanos es un pueblo que ha sido muy, muy importante en este país para su cultura y también desde el punto de vista económico. Lo vamos a discutir ahora y vamos a recibir a Alfonso Armada. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y reencontrarnos otra vez aquí en vuestra tierra. Yo también he leído el libro de Eduardo y ha sido un libro muy desafiante y muy reconfortante porque hace que repienses un poco tus propios conocimientos de la historia de España. Y hay una de las cosas que más me gustó del libro y es una frase que comentamos ayer precisamente, dice el propio Eduardo, al escribir este libro he tenido muy presente al gran historiador francés Pierre Vilar cuando decía que la historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico. Para mí es una cosa muy interesante porque yo creo que cuando todos los días nosotros leemos el periódico lo analizamos desde el punto de vista de las ideas que tenemos, ¿no? Me parece que cuando tienes la historia como laboratorio te puede permitir ponerte en el lugar de esta gente que no sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿no? Cuando los árabes conquistan Al-Ándalus en el 711, nadie sabe lo que va a pasar, no tienen ni idea. Entonces el ponerte en esa tesitura te permite cuestionar tus propias creencias. Y al cuestionar tus propias creencias te permite después el leer mejor los periódicos. Una de las infinitas paradojas de la historia de España es que originariamente la defensa de la diversidad ha estado muchas veces ligada a convicciones profundamente reaccionarias. Ahora, como reacción contra el centralismo, han surgido historias periféricas que también utilizan la mitología y la leyenda para forjar una especie de identidades distintas,
potenciando la diferencia frente a la unidad, ¿no? Creo que también ha habido una especie como de fascinación, quizás de interés político de la izquierda para conseguir cuotas de poder, y al final se han cedido también espacios de racionalidad y de convivencia precisamente basándose en historias que tienen muy poco fundamento científico. Bueno, yo no diría científico, porque yo no creo que la historia sea una ciencia, porque no somos capaces de poner verdades absolutas, ¿no? O sea, la ley de la gravedad sí que es una... Y yo siempre intento decir que es una disciplina rigurosa, que intentamos tener el mayor rigor con ella, ¿no? Sí que es verdad que a veces esto era una cosa, digamos, reaccionaria, desde un punto... O sea, se trataba de defender la diversidad frente a los avances, a lo que se consideraba el progreso, sobre todo en el siglo XIX. Y una pureza étnica también. Y una pureza étnica también, de no mezclarnos. Por ejemplo, en Valencia había autores que decían es que el castellano frente al catalán es una lengua menos pura porque el castellano tiene muchos arabismos. Y claro, es que está muy contaminado. Es decir, que todo esto es paradójico. No hay una... lo que trato de decir es que posturas que hoy nos parecen de izquierdas en el pasado eran reaccionarias y viceversa, ¿no? Y a veces, sin embargo, pues por estas cosas extrañas, pues porque, por ejemplo, en España el sistema educativo no fue tan potente como el francés, pues se mantuvieron las lenguas vernáculas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos llegado al siglo XXI en el que nos hemos dado cuenta de que la diversidad es muy grande, que la homogeneización no se va a producir, que la globalización no va a generar una homogeneidad social y cultural absoluta, por lo menos no tan grande como se pensaba, y a lo mejor resulta que es que España está mejor preparada para hacer frente a los retos del siglo XXI y de la diversidad que va a presidir este siglo, de lo que están otros países como por ejemplo Francia, que está mucho más acostumbrado que está más regida por unos ideales jacobinos y por unos ideales de centralización y de homogeneización, ¿no? Y a lo mejor resulta que España pues, es uno de los países de Europa que mejor ha sabido preservar las lenguas vernáculas. Caramba, cuando habíamos estado pensando durante mucho tiempo que eran un atraso y que realmente impedían el desarrollo del país, bueno, pues resulta que es todo lo contrario. Y mira tú por dónde, pues resulta que tenemos una gran cantidad de conocimiento sobre la Sudamérica en época precolonial. Caramba, pues esto puede ser muy interesante para poder, tener mejores vínculos con países como México, si no nos ponemos el casco de conquistador, como quiere el señor Margallo, que dice ahora que es una humillación pedir disculpas por algo que fue absolutamente evidente, que se produjeron injusticias y dolor con la conquista española. Y porque hay que recordar que cuando llegan los españoles a América y cuando llegan después de derrotar, de someter a mayas y aztecas, una de las cosas que hacen los franciscanos es quemar todos los códices mayas. Y prácticamente se han salvado muy pocos. Entonces, de alguna manera, que me digan que eso no fue un fin injusto y doloroso, cuando realmente era de las pocas muestras de lenguaje escrito que había entre las poblaciones precolombinas, pues hombre, que baje y Dios se lo diga. Entonces, de alguna manera, pues tendríamos que reconocer estas cosas. Entonces, si tenemos estos instrumentos, ¿por qué no los utilizamos? ¿Por qué no los estamos utilizando? Para mí es la gran pregunta. Y esa es una pregunta que yo no tengo que responder, la van a tener que responder todos ustedes. Esta es la pregunta que nuestra sociedad se va a tener que plantear. Es decir, ¿por qué no utilizamos estos elementos para tratar de conseguir una sociedad más integrada, más justa, donde podamos admitir la diferencia y donde podamos, de alguna manera, pues convivir? Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo viento del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. La pasión, el amor y la pasión.
Thank you.